Te estás acercando mucho. Fuera zoom, fuera zoom. No, basta, fuera zoom. ¿Os fijáis mucho? ¿Qué pasa? ¿Que no os mola mi nuevo complemento? ¿Mi nuevo bigote? Porque vamos a hablar de bigotes, ¿eh? Todos aquellos que no les guste o que pongan abajo, es que te pareces a Aznar o que te pareces a de los Village People. O a Flanders. Pues todos esos los voy a censurar aquí, ¿eh? Los voy a prohibir en el foro, ¿eh? Y hoy vamos a hablar sobre bigotes, sí señores. Vamos a hablar sobre 2 de 4 tomos de La Balada del Norte, de Alfonso Zapico. Para hablar sobre La Balada del Norte, ese cómic fantástico que tenemos aquí, Alfonso Zapico. Zapico, del cual tuvo ya el premio nacional en el 2012 por Dublinés, del cual hicimos el primer vídeo aquí en Comicastur y os aconsejo que vayáis a verlo. Pondré el enlace por algún lado, arriba, abajo, etiqueta, no sé, en algún lado aparecerá o al final del vídeo y os haremos la referencia. Ahí hablamos un poquito más también sobre el autor, pero bueno, este autor de Blimea que está muy ligado a precisamente a la historia que nos van a narrar aquí, que es la revolución del 34 de las minas mineras que llegaron a Oviedo e hicieron allí el cerco Oviedo, empezaron a repartir. Nos deleitó con estos 2 tomos, el segundo hace no mucho publicado, hace poquito, y en preparación de 2 de 4. Originalmente iban a ser 2 tomos, después fueron 3 y finalmente van a ser 4. La razón principal, que nos la explicó precisamente en la entrevista que le hicimos también hace no mucho, que pondré el enlace por algún lado, aparecerá, principalmente es porque la historia creció por sí misma. Es decir, ya simplemente la presentación de personajes, que le llevó casi el primer tomo, pues hizo que se viera que el arco iba a ser mucho más grande de lo que principalmente iba a ser. Es decir, la criatura creció más de lo esperado. O sea, que tampoco toda aquella gente que piensa que, oh, qué horror, ¿por qué iban a ser 2? Al final nos sacó las perras con 4 tomos, porque no sé qué. No fue un tema de que tuviera éxito y quisiera alargar el éxito. De hecho, tú ves el relato y lo estás contando y necesita un tiempo. No puede acelerar las cosas. Eso tiene que tener una... De hecho, el tiempo de este cómic es una cosa de la que hablaremos, importante, ¿no? Que sean 4, y digo, ojalá fueran más, ojalá fueran 8 y siguiera contándonos toda la historia, toda la guerra civil dentro de estos personajes, ¿no? Pero bueno, he dicho que finalmente ha sido 4 y ahí se va a quedar. Pues la revolución del 34, y nos lo cuenta a través de varios personajes anónimos en un valle, en un pueblo inventado que es Montecorvo. Que Montecorvo es pues podía ser el Entrego, podía ser... bueno, pues algunos de estos pueblos que están entre valles, que tienen su cuenca minera y están ahí trabajando, y hace su pequeña mitología allí, a través de una historia imposible de amor, principalmente entre 4 personajes, y en todo esto se mueve toda la trama. El personaje protagonista, que es Tristán, que bueno, es un burgués acomodado, progresista, que no ha dado un palo al agua nunca, que siempre ha trabajado entre libros y que dice que se dedica a hacer traducciones de libros rusos o de poetas rusos que nadie lee. Y siempre ha quebrado todas sus pequeñas empresas o todos sus negocios, pero bueno, como tiene a su padre que siempre le ha dado el dinero y ha conseguido vivir de todas las rentas de su padre que es el marqués de Montecorvo, a un personaje muy peculiar y que es el dueño de la mina en el cual trabajan estos mineros, el cual Apolonio es como si dijéramos el líder de ellos, ¿no? Apolonio, que es otro personaje peculiar, es secular, que en las viñetas funciona muy bien, es muy gracioso, que todo el mundo le tiene mucho respeto, pero es bastante bruto, bastante posesivo con su hija. Y bueno, si tiene que darte un par de hostias, te las da, no tiene ningún problema. Es un personaje peculiar y muy minero, ¿no? Muy lo que fuera... Es un personaje que es curioso. Y después tenemos a la cuarta, que es a la hija de Apolonio, que es Isolina, que trabajaba precisamente en la casa del marqués haciendo sus labores, y allí pues tiene un encontronazo, empieza con una affair con su hijo, que al principio no sabe que es su hijo, y bueno, hay una historia ahí como... hay una trama, ¿no? Hay una historia ahí que está interesante. El caso es que con... lo bueno de Zapico, que consigue poco a poco, presentándote primero a esos personajes, cómo viven en la mina, lo dura la vida que es la mina, cómo se desarrollan, cómo incluso esos 2 mundos tan diferenciados que son los burgueses, estos ricos,
cómo no se mezclan con los pobres, que viven en otro mundo, el día a día durísimo del trabajo de la mina, que trabajan allí por 4 perras y bueno. Y sin embargo los burgueses viven acomodados, como en otro universo paralelo, como si no se quieren relacionar y no son conscientes de las duras condiciones que son en la mina, ¿no? Incluso hablan de ellos como que son unos vagos, como que están todo el día... Son una molestia en su bienestar diario, ¿no? Sin embargo los mineros, sobre todo cuando acontece la caída de la mina, cuando hay uno de los graves accidentes, que es lo que desencadena todo, lo que hace cambiar la mente de Apolonio, ¿no? Para decir, estoy harto, esto tiene que cambiar, estas condiciones no son humanas, y encima estamos pasando hambre. Y es cuando él da esas llaves para que cojan la dinamita de las minas y puedan empezar la revolución de las distintas izquierdas. Es muy gracioso cómo te representa las izquierdas, o cómo esa relación que tienen las izquierdas, siempre en conflicto, odiándose unos a otros, siempre en disputa, ¿no? Y es muy gracioso cómo lo relata, porque es casi como un chiste dentro de esta relación. Cosas que me gustan de la balada. Aunque el relato es bastante dulcificador, tú lo ves y es bastante gracioso, pero sin embargo los hechos que te cuenta no son para nada apacibles. Son bastante duros y bastante heavy, y encima no se corta, ¿no? Es curioso cómo es capaz de contar con monigotes caricaturescos una historia dura, una historia de Asturias, del inicio de la revolución o el inicio de la guerra civil, el desencadenante de la guerra civil española, hechos históricos que pasaron, y cómo él consigue contártelo a través de estos personajes inventados, que es la intrahistoria dentro de la historia que ocurre, ¿no? Es una delicia ver cómo se desarrollan los personajes, cómo se mueven, cómo viven ese día a día, y sobre todo el ambiente. Eres capaz de conocer cómo era aquella época, cómo era a principios de 1936 y cómo era la dura vida de aquellos mineros, o incluso de la vida burguesa, ¿no? Cómo estaban dedicados a sus negocios y cómo otros, pues con salvar un día y seguir vivo ya eran felices casi, ¿no? Hechos a destacar, por ejemplo, el uso de la gama de grises que utiliza. Es un cómic en blanco y negro, pero realmente tiene mucha luz este cómic. Incluso cuando están dentro de la mina tiene muchas características. El uso del negro para tapar las viñetas, lo que hay entre viñetas, lo pone de negro para que te aprisione más la sensación de aprisionamiento dentro de la mina y lo duro que tenía que ser aquello, ¿no? Y cómo se respiraba y todo aquello, ¿no? Pues me gusta mucho también esos efectos secundarios, esos efectos que utiliza para transmitir algo más, ¿no? Algo más allá de la viñeta. Aunque normalmente utiliza un esquema bastante lineal, un 3x3, hay veces que se salta esa estructura, ¿no? Sobre todo para intentar emitir algo más, ¿no? Pues por ejemplo, aunque en el primer tomo es bastante convencional, en el segundo sí que le gusta hacer splash plays de estas. En el segundo sí que a veces se salta ese desencadenante. Por ejemplo, aquí es un 2x2, sobre todo cuando son momentos de acción, o cuando son momentos de pelea. O vuelve a utilizar las cosas en negro cuando las cosas pintan mal, por ejemplo, o cuando hay hechos importantes de la historia. O a veces, por ejemplo, esta escena me encanta. Hablaremos de ella, ¿eh? Esta escena es importante. Otra cosa que me interesa muchísimo es el hecho de que, por ejemplo, Zapico nunca te juzga a los personajes ni te juzga a los hechos. Él simplemente narra la historia. Y deja al espectador que juzgue él. Que juzgue él si este personaje merece ser malvado o no, si es malo o no, si ha hecho el bien o no. Cosa que, claro, por supuesto, nunca es así. No hay malos absolutos. Es toda una gama de grises. Tampoco te esconde, por ejemplo, algunos hechos que hicieron los mineros. Por ejemplo, hay una escena en la que cogen a un cura y le obligan a cavar su propia tumba y lo matan allí mismo, ¿no? No te esconde esos hechos. Por ejemplo, este marqués, ¿no? Que es el jefe de la mina. Cómo se aprovecha de los mineros y no te lo juzgas. Y sin embargo, por ejemplo, tiene un amor con su hijo que le da todo. Todo. Y su hijo no acaba de ser correspondido. Incluso su hijo le engaña para sacar la pasta, que a veces utiliza para dárselo a unos periódicos, a unos periódicos que son de corte izquierdista, ¿no? Que ahí es curioso. Es esa relación, ¿no? Es, por un lado es capaz de amar a su hijo, pero sin embargo los mineros para él no representan absolutamente nada, ¿no? E incluso en el final del segundo tomo, con esa gran revelación, bueno, estamos hablando ya con spoilers, por si algo no lo sepa, esa gran revelación de que era esclavista este hombre, ¿no? Y no tenía ningún tipo de empatía hacia los humanos, ¿no? Pero sin embargo a la vez era eso, era capaz de darle todo a su hijo sin preguntar, sin importarle, ¿no? A la vez este hijo díscolo, ¿no? Progresista, pues que
a la vez que sí que tenía ideas de izquierdas, pero nunca ha trabajado en su vida, no ha hecho nada en su vida más allá de traducir unas líneas, de traducir unos libros de poetas rusos, que eso qué utilidad tiene, ¿no? Cuando, por ejemplo, Isolina se lo echan cara y dice, pues es que mi padre no tuvo tiempo de leer. Y ahí, a ver si lo encuentro por aquí. Hay una frase que le dice, pues he leído todos estos libros de aquí que podía llenar toda la casa de este libro, o sea, todos los libros de esta casa los he leído, que son un montón. Dice, pues mi padre seguro que ha llevado más carretas de carbón que taparías esta casa y haríamos un monte con ello, ¿no? Como diciendo, mira, tú mientras estabas leyendo, mi padre estaba currando para poder comer, ¿no? Y eso hace que te sientas un poco culpable, ¿no? También me hace gracia lo posesivo que es Apolonio con su hija, ¿no? Que en cuanto hay alguno que está ahí revoloteando sobre su hija y molestándolo, ¿no? Alguno que viene de otro valle, a este valle, a Montecorvo, pues enseguida le pega 2 hostias y se queda tan pancho, ¿no? Eso es gracioso, ¿no? O sea, hay que decir que tampoco es un santo este Apolonio, precisamente. Destacar sobre todo el momento de la explosión de la mina, que ahí utiliza... Fue curioso, cuando yo me di cuenta al leerlo y vi esas escenas, ¿no? Que están sin texto, pero tú pones el texto de la canción de Víctor Manuel y es impactante porque estás viendo en viñetas lo que te contaba aquella canción, ¿no? Al final del vídeo hay un montaje precisamente con esta canción y las imágenes de Zapico, ya veréis cómo encajan perfectamente. Y el primer tomo te cuenta principalmente lo que es la vida de los mineros y te pone cómo era la situación en aquel momento justo antes de estallar, ¿no? Y acaba precisamente con los mineros yendo hacia Oviedo a hacer la revolución, ¿no? Y el segundo tomo, que yo creo que es incluso un poquito más gordo, tiene más hojillas, pero sí que se atreve con hacer un poquito más experimentos, hacer viñetas más grandes. El segundo tomo también tiene mucha acción, tiene muchas más escenas de violencia, incluso se va yendo a distintos lugares de Oviedo por el cual pasaron estos sucesos, el ataque a la fábrica de armas, incluso en la catedral que casi la queman, y a varios sitios que van representándose todos los hechos, ¿no? Y tampoco se corta a la hora de haber muertos, sangre. Pero bueno, lo representa de una manera que es. Que tú lo ves desde el punto de vista histórico, pero aquello fue terrible, ¿no? No es que esté edulcorado, pero sí que lo ves con el prisma del paso del tiempo, ¿no? Destaca sobre todo los dibujos de paisajes, o que muchos de ellos estarán sacados de fotografías históricas que él ha cogido y le ha transmitido y la ha retocado ha cogido con el lápiz y las ha traspasado aquí a las viñetas, ¿no? Y eso, en eso sí que está. Es chocante ver primero los personajes que son con ese perfil caricaturesco, ese perfil casi cómico, ¿no? Y sin embargo los fondos son casi realistas. También aquí, por ejemplo, esta escena que contábamos antes, que es otra de las revelaciones que tiene, que utiliza el blanco para transmitir una emoción, ¿no? Como una... Vemos que ellos dos están muy alejados dentro del cuadro, dentro de la hoja, y justo cuando acaba la revelación que le dice, que es la de que él ya sabía para qué eran ese dinero, que su padre ya lo sabía todo, y le daba el dinero igual porque le daba igual, simplemente quería contentar a su hijo, pero su hijo pensaba que le engañaba y en realidad el engañado era él, ¿no? Y entonces de pronto esas dos viñetas acaban en una, ¿no? Es como que ellos estaban muy separados y acaban juntos, ¿no? Una relación padre-hijo que por fin acaba de entender, o acaba de madurar incluso ese hijo, y acaba de entender a su padre, ¿no? Un recurso narrativo, ¿no? Muy visual. Es algo que me gusta, que sea visual. Eso sí que utilice las imágenes para transmitir emociones es bastante difícil hacerlo, ¿eh? A la vez que él, por ejemplo, tampoco se complica mucho la vida a la hora de hacer perspectivas o hacer de fotos complicadas, ¿no? Él es bastante dogmático. Él prefiere plano general o plano medio y allí se mueven casi todos sus personajes, ¿no? Y no suele salir de ahí, más allá de algún fondo de vez en cuando de... pues más o menos de algún monumento o alguna arquitectura o algún edificio o alguna casa antigua del pueblo. En eso no se complica, ¿no? Alguna vez, ya os digo, mete así alguna viñeta de estas así para transmitir como una pausa, una sensación. Pues es capaz, Zapico, de construir personajes e historias tópicas, de incluso personajes muy arquetípicos, pero después los consigue evolucionar, ¿no? A otro lado. O sea, tenemos el típico minero, el típico marqués, el típico burgués, la típica chica que se quiere hacer a sí misma. Pero eso lo hemos visto miles de veces, ¿no? Pero sin embargo nos los presentas y evolucionan
y se desarrollan de una manera que después son personajes poliedros, no son planos, ¿no? Vemos que tiene mucho más detrás. Y eso es lo que hace que se mueva la trama, de hecho. Y eso es complicado. Hay una cosa que me gustó muchísimo, porque la historia es verdad que va lenta, no va a una velocidad rápida, no tiene prisa por contarte las cosas. Y es uno de los hechos por los cuales este tomo ha pasado de 2 a 4. Es que él necesita un ritmo, pero en un momento se detiene. Y los hechos se van congeniando con todas las relaciones de estos personajes. Y evolucionas, tú vas cambiando con ellos, con los personajes, ¿no? Y los vas viendo evolucionar. Y eso es bonito porque es cuando entras realmente en la historia y vas entendiendo todo lo que ha pasado, ¿no? Y llegas a entenderlos, incluso al Marqués, ¿no? Que es quizás el típico, bueno, pues no es un santo precisamente, ¿no? Pero aún así lo entiendes y te gusta como personaje. Y después, bueno, imagino que en el tomo 3 pues será la represalia de Paquito, que vendrá con su ejército, del general Franco, y a ver qué ocurre con todos los que han huido o han vuelto, todos los que siguen en Oviedo y todos los que han regresado a sus valles, ¿no? Y después el tomo 4, pues no sé si serán las cicatrices, o a ver con qué nos sorprende, ¿no? Hay algunas frases que dijo Zapico a raíz de este libro, de la presentación, ¿no? Por ejemplo, una frase que me gustó mucho que dice: de repente tuve la necesidad de hurgar en el pasado, porque al final uno es de donde viene. En la SER de Blimea, pues él conoce esa historia porque allí es uno de los pueblos, ¿no? Allí el Entrego, Mieres, todos esos pueblos son todas las cuencas mineras y de ahí nació la revolución. Todas esas historias donde el río bajaba negro, ¿no? De las minas, que allí no tenían ningún tipo de cuidado por esas cosas, ¿no? Que todo contaminado y todo eso, pues ahora afortunadamente todo eso ha cambiado. Quiero leeros algunas de las páginas que más me han hecho gracia, así por encima. Algunos de los ejemplos que hablaba precisamente de lo mal que se llevaba a la izquierda y hace algunas bromas con ella, es que están los dos guerrilleros allí en la noche aguardando y dice: estos hijos de puta no se rendirán, ¿eh? No, pues nosotros tampoco, que se jodan. Ya, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Tú de qué comité eres? Del Partido Comunista. Mira, yo soy socialista. Así que ya ves, nosotros con los comunistas muy mal. Con los anarquistas también. Bah, con todo Dios. Y dirás tú: bueno, pero con los socialistas bien, ¿no? A medio kilómetro, a las afueras de la capital, hay un piquete socialista. Son ferroviarios. Yo soy minero. Ellos nos desprecian y nosotros nos cagamos en sus muertos. ¿Qué pasa con los mineros socialistas? Yo soy de San Martín. Dentro de 2 horas viene a revelarme uno de Mieres. Minero también, claro. Pero si sigues despierto, ofrécele tabaco y ya verás. Aquello ya es otro valle. Mala gente esos de Mieres. ¿Y los mineros socialistas de San Martín? Tampoco es fácil. Yo soy de la Huería, Carrocera, un pueblo minero en lo alto del valle. El pueblo de abajo es el Entrego. Se creen algo porque tienen ferrocarril y casa de putas. Gilipollas. Río arriba está Sotrondio, un pueblo de capataces y señoritos que los jodan a todos. San Martín termina en Blimea. La gente que vive allí son los peores. No hay quien los entienda. Así que, ya ves, no puede haber muchos mineros socialistas en la Huería Carrocera. Allí estaréis bien avenidos, ¿no? Es un pueblo pequeño, pero disperso. Mi familia es de La Llave, pero luego están los de Baúba, los de Brañella, los de Candanal, los de Cantumeidio, los de Ciriego de arriba, los de Ciriego de abajo, Edrao, La Iferra, La Yonga. Vale, entiendo. ¿Y en tu casa qué? Sorpréndeme. Tengo un hermano en un seminario de Cambados que va para cura. El otro es comunista, como tú. Mi padre vota siempre a Melquiades. Y mi madre va a misa y ya está. Joder, compañero. Esto de la revolución es una milonga. Porque nos dijeron que era el sueño de todos. Pero mentira. Era el sueño de cada uno. Es decir, que se llevan mal todos con todos. Que ni siquiera los de una casa con la casa de enfrente se llevaban bien, ¿no? Quiero enseñaros unas fotos que hay, que se hicieron en el 2015 a finales de agosto. Fue el creador de Es Muy de Cómic, un blog muy interesante y que os aconsejo a todos que vayáis a ver. Pondré el enlace por algún lado. Que hace unas fotos en su casa y ahí tiene los originales. Y vemos aquí cómo es el proceso creativo de Zapico
con los originales, y cómo finalmente acaba siendo el montaje final después, cómo los digitaliza con su Mac y le termina de dar esa gama de grises, ¿no? Esos colores grisáceos con los que trabaja. Murieron 4 mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Y vemos también fotos originales que utilizó después para plasmar viñetas. La camisa roja, traigo la camisa roja, de sangre de un compañero, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Así pinaba, así, así. La verdad es que el relato, según lo estás leyendo, la verdad es que parece que estás viendo una película. Es bastante cinematográfico, incluso va por escenas, va por capítulos, ¿no? Y en cada capítulo se desarrolla una pequeña parte de la trama y que va avanzando poco a poco. Realmente se podría hacer una serie, una película de 1 o 2 partes, o una serie, una miniserie, llevando todos los hechos. Yo no lo descarto, yo no lo descarto que próximamente hagan algo de esto, porque realmente es que viñeta por viñeta, plano por plano, estás viéndolo, ya te digo, es como una película antigua, una película, todo un desarrollo bastante... Además eso, como utiliza tantos efectos visuales para transmitir sensaciones, sí que consigue llegar un poquito más allá que si simplemente te lo describiera, ¿no? Y encima, bueno, pues es un deleite visual con toda la arquitectura. Es que sabrías ir incluso a qué sitios sacar los planos. De hecho, yo imagino que él, aparte, trabajaría fotos antiguas, pero igual se dio un paseíto por Oviedo para sacar ahí. También es curioso la utilización de que de vez en cuando te mete este periódico inventado para ambientar un poquito la época o el momento justo en el que ocurren los hechos, ¿no? Para decirte qué es lo que ha ocurrido. En vez de contártelo con letra o en notas, te lo plasma así con un dibujo que es todo mucho más visual y está simpático como lo utiliza, ¿no? El diario de la mañana, la noticia. Pues nada más. Todo aquí, con todo esto ya hemos terminado y a la espera de los siguientes 2 tomos, que espero que salgan ya para el año que viene y termine esta obra magna y bien llevada de lo que es la Balada del Norte. A ver cómo acaba, a ver quién muere, quién vive. Hombre, sabemos más o menos los hechos históricos cómo ocurrieron, pero claro, ¿cómo le afectan a los personajes? Pues acordaos de suscribiros, poner aquí comentarios, votar por quién tiene mejor bigote, si yo, Zapico o Apolonio. En la planta 14 en el pozo minero, de la tarde amarilla 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. 2 mujeres de luto anhelando 2 cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron, y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos y a la 1:10 era la noche, el primer muerto.
Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene 2 policías a su lado. ¡No hay cuidado! 3 horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos. Cuando sale el tercero, le recibe con sonrisa gris azul la madrugada. Y con voces los mineros, mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.